Milei no es judío, pero hace mucho tiempo que estudia la Torá, que tiene un rabino con el cual lo acompaña, que se llama Wanish, de apellido, pero que además tiene muchas relaciones, y por eso vamos a hablar ahora de esto, con el sector Lubavitch, que es un sector de la comunidad judía argentina que existe en muchos países del mundo y que de hecho Milei fue a visitar el Ohel del Rebbe de Lubavitch, que es donde descansan los restos de uno de los líderes de esta fracción de la comunidad judía. Vamos a hablar ahora con Alejandro Soifer. Él es escritor, es periodista y es autor del libro Los Lubavitch en Argentina, para entender un poquito de qué se trata este sector tan cercano a Javier Milei. Alejandro, ¿cómo estás? Ari Lijala te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Para el que no conoce nada de la comunidad judía en Argentina, ¿qué son los Lubavitch? Bueno, mira, los Lubavitch son un grupo de judíos ultraortodoxos que están, como bien dijiste, en todas partes del mundo, pero que en Argentina tienen una presencia bastante fuerte desde hace bueno, desde que más o menos la caída de Perón en el 55, y que han venido en expansión también fuertemente en las últimas décadas, ¿no? Se caracterizan por, como te decía, ser ortodoxos judíos, es decir, la típica persona que podés llegar a ver en el barrio de Once, por ejemplo, vestido íntegramente de negro, llevando sombrero, barba larga a los hombres, peluca a las mujeres, y bueno, y también cumplimiento de los preceptos judíos, que son 613, digamos, bastantes. Toda la vida está muy regulada por las reglas que tienen que cumplir los judíos, que son observantes así más ortodoxos, ¿no? Ujú. ¿Y a quién es la persona que fue a visitar hoy Javier Milei ahí en Estados Unidos? Bueno, él fue a la tumba del último Rebbe, es decir, el último líder que tuvo Chabad Lubavitch. Hubo 6 líderes, es una dinastía, Eh, y el último murió en 1994, pero fue tan importante y tan profundo su impacto que nunca se pudo elegir a un sucesor. Primero porque no tuvo descendencia y segundo porque bueno, la figura fue tan carismática y tan poderosa dentro de la comunidad de Lubavitch que decidieron nunca elegir a alguien que lo suceda. Ujú. Es un personaje históricamente muy interesante, muy importante también, que estuvo relacionado durante su vida con líderes políticos de todo tipo, y ahora en su sobrevida, digamos, ¿no? Que ya no está en este mundo, todavía mucha gente le reza, le pide, bueno, intercesiones por milagros o cuestiones por el estilo, ¿no? Como si fuese casi un santo católico, obviamente que no lo es, pero esa es la figura el lugar que tiene como figura actualmente, ¿no? ¿Y tienen, volviendo a los Lubavitch en Argentina, digamos, alguna terminal política o alguna vinculación con algún sector político o no? Bueno, sí, siempre estuvieron cerca del poder, digamos, nunca directamente en el sentido de involucrarse 100% con una postura política determinada. Mm. Ellos se reconocen como de derecha, ideológicamente, si querés, incluso lo justifican bíblicamente. En el libro que yo escribí hay una conversación o dos súper interesantes en las cuales me decían, bueno, bíblicamente la derecha es mejor, o sea, ¿Por qué bíblicamente la no derecha es mejor? solamente como una posición política, sino hasta incluso filosófica, bíblica, de que la mano derecha y el sentir derecho y bueno, toda una cuestión de cabalística por la cual la derecha es mejor. Eh, y sí, siempre han intentado mantenerse cerca del poder y en particular también del poder económico, ¿no? Mm. Eduardo Epstein, por ejemplo, empresario súper conocido, uno de los más poderosos del país, es uno de los principales benefactores de Jabal Lubavitch. También hubo otros que de su grupo social que han participado o que participan activamente. Y es muy interesante porque eso es algo que el rabino Tzvi Grumblat, que es el líder de Chabad desde hace muchos años, ha conseguido él solo, digamos, ¿no? Él fue el que se
acercó a Elstein y logró interesarlo y logró que se metiera en toda esta cuestión religiosa. Y bueno, eso les ha brindado un poderío económico súper interesante, por supuesto. Y después, como te decía, ¿no? A nivel político siempre están ahí buscando tener una buena relación con el poder. Hay una anécdota que cuenta Diego Melamed en su libro Los judíos y el menemismo, por ejemplo, la cual parece que en una reunión que tuvieron, bueno, un acto Menem con, creo que el presidente en ese momento era Sanguinetti en Uruguay, y Sanguinetti le muestra $1 del Rebbe. El Rebbe en su vida tenía estos actos en los cuales recibía personas y les regalaba $1 que estaba bendecido. Y Sanguinetti tenía uno de estos dólares del Rebbe y le mostró a Menem, y Menem no tenía ni idea y le dijo, pero ¿cómo, Carlos, que no conoces a los Lubavitch y qué sé yo, qué historia? Digo, siempre han estado interesados en mantener una relación con el poder en todas partes, no solamente en Claro, Argentina, ¿no? claro. Y ahora digo, pensando en Milei. Milei, como decías, estuvo el otro día con el rabino Grumblat. Hoy fue por segunda vez, según dijo él, a visitar la tumba del Rebbe de Lubavitch. Elstein, que mencionabas recién, aportó el búnker, digamos, hoy en día el Hotel Libertador, donde está oficiando de presidente electo Javier Milei, es de Eduardo Elstein. Por lo tanto, uno asume que forma parte también de la promoción de Milei como presidente. Y ahora van a tener un presidente no propio, porque no es parte de Milei de la Lubavitch, pero que tiene un vínculo muy fuerte, digamos. ¿Es simplemente una cuestión religiosa? ¿Es una cuestión de negocios? ¿Las dos? Mira, no sé exactamente qué es lo que cada uno de ellos está buscando. El Mm, objetivo de Lubavitch es lograr que la mayor cantidad de judíos del mundo cumplan con los preceptos mm. bíblicos que te comentaba antes, ¿no? Podría ser desde comer kosher, respetar Shabbat, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo logran eso? Bueno, con todas sus instituciones, su trabajo de campo, etcétera. Mm. Todo eso obviamente es costoso mantener, entonces ellos entienden la política y las relaciones económicas como una forma de conseguir los recursos que necesitan para poder seguir con su misión mesiánica, digamos, ¿no? Ellos creen que el judío, al cumplir con esos preceptos, incluso un judío como yo, por ejemplo, yo soy totalmente ateo, agnóstico, como quieras decirle, no tuve educación religiosa, no fui a colegio hebreo, no Sí, sé una palabra de hebreo, no, igual que nada. yo, somos Pero si dos. yo, por ejemplo, empiezo a comer kosher, Sí. para ellos ya es un punto más en hacer el mundo más bendecido, más apto para que venga el Mesías. Ujú. Entonces, eso es lo que ellos están buscando. Y eso es como su principal objetivo. Yo diría que no es un objetivo económico lo que buscan o político o de poder. Ellos buscan un objetivo espiritual. ¿Cómo Ujú. consiguen eso? Bueno, obviamente con recursos terrenales, digamos. Claro, sí, Mm. sí, sí. Alejandro, buenas tardes. Mariana Valdec te saluda. Te ¿Qué tal? llevo, ¿Cómo te estás? llevo nuevamente hacia Estados Unidos para entender también la importancia digamos, la referencia, ¿no? de Schneerson y el rol que cumplió allí, donde por lo menos yo tampoco no lo conocía la figura como tal, estuve leyendo un poco el fin de semana y descubrí que hubo varios presidentes de los Estados Unidos y presidentes de peso, digo, el caso de Reagan, el caso de Jimmy Carter, digamos, que eran también, no sé si adeptos, pero por lo menos que se acercaban, digamos, a la figura o que tuvieran un contacto con él. Al punto tal de que, si mal recuerdo, creo que fue Carter el que nombró el día de su nacimiento como el Día de la Educación en los Estados Unidos. Sí, 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 sí. Creo que es correcto, sí, sí. ¿Y digo, Bueno, por qué eso? ¿Por qué llegó a influir tanto como para que sea concebido el Día de la Educación, el día del nacimiento de este rabino? Bueno, Schneerson era una persona muy carismática, muy inteligente y bueno, muchos creen incluso que era o que es el Mesías y bueno, es complicado la situación, pero era una persona que supo llevar para mí es una obra increíble, ¿no? Llevar una secta judía casi al borde de la extinción ortodoxa a la masividad, ¿no? Digo,
lo asombroso del trabajo de Chabad es su capacidad de llegar a gente que uno pensaría que de ninguna manera podría estar relacionada con un movimiento judío ortodoxo. Eso es algo innegable de ellos y surgió con Schneerson. Entonces, bueno, fue una figura muy carismática, con mucha importancia en lo que era, bueno, su centro está y estuvo en Nueva York, desde que se mudaron de Europa a Estados Unidos, y movía multitudes en vida, y aún ahora, como es evidente, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión política siempre, al poder siempre le interesa, me parece, ¿no? Tener todo el Big Tent, como le dicen aquí, ¿no? Lo más amplio posible para estar bien con distintas facciones de poder. Y bueno, obviamente Chabad Lubavitch era muy importante y es muy importante. Y algo que estuve leyendo hoy y escuchando y me pareció súper interesante también es la relación con el anticomunismo, ¿no? que tenía Schneerson y su antecesor, que era su suegro, que estuvo encarcelado en una cárcel soviética en los años 20. Entonces, bueno, dentro de todo lo que es la geopolítica, ¿no? Obviamente, yo creo que eso jugó un rol muy relevante, ¿no? Bien. Alejandro, muchísimas gracias por charlar con nosotros y para ayudarnos a entender un poquito más de todo esto. Muchísimas gracias por charlar acá en El Destape. Gracias a ustedes, un gusto. Chau, chau. Alejandro Soifer, autor de Los Lubavitch en Argentina, les recuerdo, tenía que ver con que Milei fue hoy a la tumba justamente del Rebbe de Lubavitch, el último líder de este espacio de la comunidad judía, que en la Argentina tiene también una participación. En la Argentina se llama Grunblatt, el rabí.